Finalicemos con el diseño de una losa aligerada. Esta losa aligerada ya la habíamos visto como ejemplo en el caso de diseños no rectangulares, de una sección no rectangular. Ya había definido las partes que me definen o que me conforman un sistema de entrepiso a base de losa aligerada. Este elemento le llamamos una loseta de compresión, que es un espesor pequeño. Esta altura de este espesor está entre unos 5 a 8 centímetros, puede ser. Esa se define también en el diseño. Este nervio, esta sería una vigueta con una sección en T, pero también se puede diseñar una vigueta rectangular, o sea, quitas el aporte del alma, digamos es un factor de seguridad que tienes adicional, y diseñas la vigueta como sección rectangular. Esos elementos son los nervios, y el elemento que aligera la vigueta es el casetón. Ese casetón puede hacerse en varios materiales, usualmente se fabrica en madera, se utiliza guadúa o un geotextil, o se utilizan bloques de bloques de un material liviano, o sea, lo que sea para alivianar. La idea es alivianar esa losa y generar ese elemento. Es evidente que no tiene un uso estructural. Su función es aligerar el peso de la losa y después incluso se puede retirar o se puede dejar, no importa. En el cálculo de las cargas que hay en el sistema de losa aligerada sí se debe considerar ese peso del casetón. Muy bien, entonces aquí vamos a tener ese aligerante o casetón, es el que va a llenar todos estos vacíos. Es importante cuando se configura el sistema de losa aligerada que establezcamos una separación similar para que los casetones los manden a ser pues iguales, o sea que en obra también sea fácil instalarlos. Respecto a las dimensiones, esta separación suele ser aproximadamente, la vamos a verificar de acuerdo a los requisitos mínimos, entre 50 a 80 centímetros. Este ancho del nervio puede estar de 10 a 12 centímetros. Son dimensiones típicas, y ya la altura total de la vigueta pues va a ser función de eh, del diseño, ¿listo? Tanto para controlar deflexiones como para garantizar los requisitos de rigidez. Ventajas del sistema de losa aligerada respecto a la losa maciza. Evidentemente el peso. La losa aligerada va a ser más liviana que la losa maciza. La losa aligerada también se utiliza para cubrir longitudes más grandes. Yo les decía, entre más grande la longitud de la losa maciza, el espesor va a ser mucho más grande. Incluso la losa que diseñamos en el ejemplo de 20 centímetros es una losa bastante pesada. Sísmicamente no es bueno ese peso. Así que cuando tenemos longitudes grandes que nos exigen espesores de losa maciza altos, lo ideal es pasarnos a un sistema de losa aligerada, porque con losa aligerada puedes colocar esta altura lo que quieras, 40, 45, 50 centímetros, y esa es y como el diseño va a ser como una viga, no como una losa maciza, sino como una viga, que la puedes reforzar incluso para cortante. Aquí no tienes que garantizar que el solo concreto resista los esfuerzos, no tiene por qué ser así. Tú la diseñas con refuerzo transversal y entonces garantizas todos los requisitos de diseño para pues hacer un diseño lo más económico posible. Esa es una primera ventaja. Otra ventaja se obtiene desde el punto de vista estético. Cuando diseñamos una losa maciza, digamos que esta es la viga que va a recibir la losa, entonces me quedan los llamados dientes, unos dientes que sobresalen pues del ancho que sobresale de la viga.
Estos dientes no son muy bonitos arquitectónicamente y estéticamente, pues usted lo ve en su casa, tampoco se ve muy bien ese diente así. Y es lo que me deja normalmente la losa em, maciza. En cambio, con la losa aligerada, pues el problema se soluciona porque normalmente la losa aligerada se diseña con la misma altura de las vigas que la resisten y entonces te evitas ese problema de esos dientes que estéticamente no son agradables. Así que por cuestiones de estética también es más factible utilizar losa aligerada. Otra ventaja respecto a aligerar la losa es que después, cuando ya la obra está en funcionamiento, estos casetones se pueden retirar. Y si se retiran, pues te queda un vacío y por ese vacío puedes colocar las instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, listo, para que no rompa la losa. Usualmente, ¿qué vemos en obra con la losa maciza? Que en obra van y le hacen perforaciones para pasar un tubo, ya sea para conexión hidráulica, eléctrica, pero entonces te rompen la losa, te están afectando un elemento que es estructural y eso no puede pasar. En cambio, en este vacío pueden colocar los tubos que quieran, ¿listo? Y tienes un vacío bastante amplio para hacer esas instalaciones. Es otra ventaja de la losa aligerada. La losa aligerada también puede funcionar en dos direcciones. El sentido de trabajo básicamente depende del nervio. Digamos que esta sea una planta y que tienes muro en este lado y muro en este lado. Igual que como vimos en el caso de la losa maciza. El sentido de trabajo depende del nervio. Entonces, digamos que los nervios, voy a graficarlos con este color azul. Los nervios, para que se apoyen o transmitan las cargas a los muros, tendrían que llevar esta localización. Sería un modelo simplemente apoyado de ese nervio. Entonces, este sería el nervio, esta sería la separación S que se indica en obra. ¿Listo? Y sería una losa en una dirección y este sería el sentido de trabajo. Un sentido de trabajo. También la puedes colocar a trabajar en dos sentidos. Tendrías que diseñar nervios en los dos sentidos. Digamos que se está apoyando sobre un sistema aporticado y quieres ponerla a trabajar en los dos sentidos. Entonces, coloca los nervios en un sentido y para que se transmita en el otro sentido, pues colocas también nervios a la misma separación usualmente. Esa sería entonces una losa con doble sentido de trabajo. Muy bien. Esas son especificaciones mínimas para conocer cómo funciona una losa aligerada. Miremos ahora criterios generales del diseño. Como criterios generales del diseño, pues vamos a ver que tenemos que diseñar la placa de compresión o la loseta de compresión. Tenemos que diseñarla lo mismo que se ha hecho desde la viga para requisitos de rigidez, o sea, un espesor mínimo, para resistencia,
para resistir efectos de flexión y de cortante, y se debe diseñar el nervio o la vigueta. Esa vigueta también tiene que cumplir con rigidez y con resistencia. Esos son los dos elementos entonces que vamos a diseñar. Miremos los requisitos mínimos que establece la NSR 10. Requisitos de la NSR 10. La NSR 10 me empieza indicando cuál es el ancho. En el C8-13-2 indica cuál es el ancho de los nervios o de las viguetas. Entonces me establece las siguientes condiciones. Las viguetas no siempre tienen que ser rectangulares. Podemos tener una sección no rectangular de esta manera. El problema de esta condición viene siendo ya la construcción. Son casetones que no son rectangulares, entonces pues va a ser difícil su construcción, o costosa, no difícil sino costosa, y también la instalación en obra. Pero pues se puede hacer de esta manera, o sea, lo estoy colocando como la norma lo establece. Te dice la norma que este ancho debe ser mayor o igual a 60 milímetros, como mínimo 6 centímetros. Y el ancho superior debe ser mayor o igual a 10 centímetros. Muy bien, y en la mitad, o sea, un ancho promedio, debería ser de como mínimo 8 centímetros. Esas son las dimensiones. Y si esa es la condición, entonces también me restringe la altura total del nervio y dice que debe ser menor o igual a 5 veces el ancho BW, que viene siendo este ancho del nervio, el ancho del alma. Esa sería la definición de una sección no rectangular. Si la tenemos, si la planteamos rectangular, mucho más fácil. Las dimensiones serían las siguientes. Muy bien, tenemos un ancho BW que debe ser mayor o igual a 10 milímetros. 10 milímetros, y la altura del nervio entonces debe ser menor o igual a 5 veces ese ancho del nervio. Esas son las restricciones geométricas. Respecto a la separación, en el C8-13-3 indica cuál es la separación de los nervios. Entonces establece para esta distribución, por ejemplo, rectangular, que esta separación entre nervios está dada por las siguientes condiciones. Esa separación máxima debe ser la menor entre 2.5 veces la altura total de mi elemento, o 1,20 metros. Esta entonces es mi altura. O esa separación máxima debe ser el mínimo entre 3.5 veces la altura de mi elemento, o 1.50 metros. El primer caso está dado para losas en una dirección.
y el segundo caso para losas en dos direcciones. Ahí están entonces las restricciones geométricas. Miremos otros requisitos. Se establece en el C8 13.3.1 que las losas aligeradas en una dirección requieren de elementos perpendiculares para rigidizarlas. Entonces, esos elementos perpendiculares para rigidizarlas son las llamadas riostras. Hay que colocarle riostras a las losas aligeradas cuando las luces son grandes. Entonces, la norma dice que esa separación o la máxima longitud que puede tener una vigueta sin riostras, longitud máxima sin riostras, va a ser el mínimo valor entre las siguientes condiciones: 10 veces el espesor de la losa o 4 metros. ¿Listo? Entonces, con base en esta condición, definimos cuál es la longitud o si la losa requiere o no requiere riostras. Visto en planta, sería más o menos esta condición. Digamos que ahí estoy indicando los casetones, lo que está en negro. Entonces, esto que está aquí sería mi nervio. Este sería el nervio. Ese elemento que es el que tiene la mayor altura. Muy bien, entonces este es el nervio principal. O sea, la losa estaría trabajando en este sentido, en una sola dirección. Así que calculamos pues la necesidad de colocar o no riostras. Digamos que esta longitud sea de 6 metros. Muy bien. Entonces, y digamos que la altura total de la vigueta sea de 50 centímetros. Entonces miramos cuál es la longitud máxima. Va a ser igual a 10 veces ese espesor de la losa, que sería 5 metros, o a ver, 10 veces 10 veces el espesor de la losa. 10 por 0.5 tendríamos 5 metros o 4 metros. Entonces la longitud máxima en este caso serían 4 metros. Si tienes una vigueta que tiene 6 metros de longitud, entonces te dice tienes que colocarle una riostra, y la riostra la vas a colocar justo en la mitad porque es un rigidizador. Justo en la mitad colocas ese elemento. Entonces esta vendría siendo la riostra.
Es un elemento que no lo vas a considerar como una vigueta para transferir cargas en la otra dirección. Es un elemento que solo hace, su única función es rigidizar la losa, evitar ese pandeo lateral, porque una longitud de 6 metros es bastante extensa. Entonces, estructuralmente no la vamos a considerar para cálculo en la resistencia. Realmente lo único que aporta es peso. Y finalmente, en el C8 13 5, entonces se establece cuál es la altura mínima de la placa. Entonces te dice que esa altura de la placa la habíamos definido como H sub F, debe ser mayor o igual a 45 milímetros, 4.5 centímetros, o X sobre 20. ¿Y qué viene siendo X? La separación. La norma la pone como X, como yo coloqué, X no, perdón, no está bien. X sería la luz libre, dejémosla como luz libre entre 20 centímetros. La luz libre, pues para la loseta de compresión sería esta longitud. Listo, esas serían las restricciones para el espesor de la losa. Esta restricción está dada para el caso en que se utilicen aligeramientos, o sea, casetones, aligeramientos de arcilla cocidos o concreto con resistencia a la compresión con F'C mayor o igual a la resistencia del concreto de las viguetas. Si no se cumple con esa condición, entonces vamos y verificamos las restricciones del C8 13.6, que va a ser cuando tenemos encofrados que no cumplen la condición anterior. Si ese es el caso, entonces esa altura de la placa debe ser mayor o igual a 50 milímetros, 5 centímetros, o a X, luz libre sobre 12. Luz libre sobre 12. Esas son entonces las restricciones respecto a las dimensiones que establece la NSR 10. Adicional a estas restricciones, se debe cumplir con la verificación del acero mínimo, del acero máximo. Si vamos a colocar 2 barras, pues tenemos que ver también un chequeo de separación mínima, separación máxima. Esto sí corresponde, si no, pues no. Usualmente se coloca solamente una barra en esas viguetas, o un paquete de barras. Y también la altura mínima para control de deflexiones. Vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo de losa maciza, pero ahora ajustándolo a una losa aligerada, apoyado igual sobre el sistema estructural. La losa aligerada se puede poner a trabajar en el otro sentido de trabajo, o sea, en la dirección
más larga de 5 metros. Lo vamos a hacer así pues para que el modelo sea mucho más sencillo y también pues para mirar el otro sentido de trabajo. Entonces ese sentido de trabajo me define ahora para este caso que los pórticos principales que resisten la viga van a ser los pórticos del eje 1 y del eje 2 y los pórticos secundarios van a ser los pórticos del eje A, del eje B y del eje C. Es un sentido de trabajo diferente al sentido de trabajo que tomamos para la losa maciza. Ok, ahora previo a iniciar con la parte del diseño tenemos que hacer un predimensionamiento de la losa aligerada. Coloquemos o iniciemos, tenemos que iniciar pues proponiendo unas secciones transversales o unas dimensiones, pero mejor de la sección transversal. Entonces vamos a iniciar indicando cuál va a ser el espesor mínimo. Tomemos un espesor mínimo de la placa igual a 5 centímetros. Este espesor ya vimos que está en función del material con el que se elaboran los casetones, si es de arcilla cocida o de concreto. Entonces vámonos con el caso en que no va a ser arcilla cocida ni concreto, una madera quizás, guadúa, entonces, o icopor también se utiliza. Así que podemos tomar ese espesor mínimo de 50 centímetros. Con ese espesor mínimo lo que voy a hacer es determinar cuál es la altura libre. Esto, o sea, voy a utilizar esta expresión, pero la voy a utilizar a mi favor de la siguiente manera. Entro asumiendo este espesor de placa. Con ese espesor de placa, entonces digo la distancia X o luz libre, que así fue como la coloqué, la luz libre va a ser que es igual o debe ser igual a 12 veces la altura de la placa. Entonces eso nos daría 12 por 5 centímetros, nos daría 60 centímetros. Así que podemos colocar los 60 centímetros, pero estaríamos justo en el borde. En realidad lo que nos dice esta condición es que esa luz libre debe ser como máximo 60 centímetros, o sea, menor o igual a 60 centímetros. Por irnos por el lado seguro, podríamos establecer una luz libre igual a 55 centímetros. Esta digamos que sería una forma teórica de establecer la luz libre. Pero hay una forma más práctica, mucho más rentable en obra. Va a ser con base en el espacio que tenemos que cubrir. Entonces voy a dibujar ese espacio que se debe cubrir con los casetones. Digamos que sea este espacio. Ahí lo que estoy dibujando internamente vienen siendo las vigas de cada pórtico. Aquí estaría la viga del pórtico del eje B y esta sería la viga del pórtico del eje C. Digamos que estas vigas tienen un ancho de 30 centímetros. Entonces aquí tienes 30 centímetros y 30 centímetros. Por acá tendrías la viga del pórtico del eje A, también con 30 centímetros.
La longitud que se está indicando es de 3 metros, esa longitud normalmente se da de centro a centro, 3 metros. Entonces, si a los 3 metros le resto la mitad de cada apoyo, o sea, 30 medios y 30 medios, la longitud que tengo que cubrir es de 2.70 metros. 2.70 metros, y por acá sería 2 metros menos medio apoyo nada más, que son 15 centímetros. Entonces en el lado del voladizo tendría que cubrir con los casetones una longitud de 1.85 metros. ¿Cómo calculamos esa luz libre de modo que sea lo más óptimo posible para la obra? Entonces puedo decir, recordemos que el sentido de trabajo de la losa es este sentido, o sea, los casetones o los nervios van a ir en ese sentido y los casetones pues obviamente también. Entonces para la primera longitud podría decir que esa luz libre del tramo 1 va a ser igual a dividir 270. A 270 le resto o lo divido entre un número de separaciones, pero las separaciones de acuerdo a este dimensionamiento inicial. Un momento. Viendo las dimensiones, entonces hasta el momento hemos asumido una altura de placa de 5 centímetros. Vamos a determinar esta luz libre para hacerla lo más óptima posible, pero para eso tengo que establecer pues cuál otras dimensiones importantes. En el sentido horizontal, como son el ancho del nervio, vamos a colocar los 10 centímetros como mínimo que establece la NSR 10 para el caso de una vigueta con nervios rectangulares. Ahora, entonces todos los nervios van a tener ese ancho de 10 centímetros. Así que la luz libre va a estar en función de esta separación, que esta separación pues va a estar centro a centro. Así que miremos pues cuántas separaciones puedo calcular para esa longitud de 270. Digamos, si hablamos de 3 separaciones, entonces sería 270 dividido 3 separaciones, me estaría dando una separación de 0.9. Puede ser una separación, estaríamos con las condiciones máximas de la separación. Recordemos cuál es la separación máxima. Estamos trabajando con una losa en una dirección, o sea, tendremos 2.5 H o 1,20 metros. La altura, pues por ahora no la hemos propuesto, pero digamos que va a cubrir con seguridad esa separación. O sea, vamos a tener casi 1 metro de separación máxima, entonces se podría dejar esta separación. ¿Qué pasa con esos 0.90 metros? Que si el casetón es en madera o en guadúa, sería un casetón muy flexible, difícil quizás de manejar en obra. Se recomiendan casetones que están alrededor de 50 a 60 centímetros de ancho. Entonces, si colocamos 4 separaciones, tendríamos 270 entre 4, estaríamos hablando 270 dividido 4, estaríamos hablando de una separación de 0.675 metros. Esta pues es una separación que podríamos manejar porque es la separación, pero el ancho del casetón obviamente es menor al ancho del casetón, que es esta luz libre. Pues le tenemos que restar 10 centímetros, o sea que para este caso la luz libre va a ser 0.675 menos 0.10. Tendríamos un ancho de casetón de 0.575 metros. Ese ancho de casetón puede ser práctico manejarlo en obra. Si ya colocáramos 5 separaciones,
Nos pueden dar casetones más pequeños de 44 centímetros, también es factible, pero vamos a irnos con esta separación. Digamos que aquí lo que hay que buscar es optimizar un poco pues también los materiales, ¿no? Así que nos vamos a ir por 4 separaciones de .675 cada una. Entonces esta longitud la dividimos entre 4. Ahí van a estar medidas las separaciones S, S, S y S. Es la misma distribución que para el segundo tablero, entonces funciona bien. Y con eso tendríamos, entonces, por aquí va el nervio. Aquí va el nervio y el nervio. Así que me quedaría, si el nervio es de 10 centímetros, esa longitud del casetón libre me estaría dando de .575 metros. ¿Listo? Y es una separación que es constante, entonces en obra pueden mandar a hacer todos esos casetones del mismo ancho y es mucho más práctico. Es igual para el segundo tablero, o sea, es igual para el segundo tablero, es la misma distribución. La luz libre sería igual a .575 metros. Para el caso del voladizo, entonces miremos que sea una separación lo más parecida a la distribución del primero y segundo tablero. Muy bien, entonces los casetones del segundo tramo son iguales. Miremos los casetones del lado del voladizo. La luz libre, para calcular la luz libre del segundo voladizo, entonces tenemos una longitud de 1.85 metros. Si colocamos 3 separaciones, entonces nos daría 1.85 entre 3, eso me daría .62 metros. Y con eso, entonces la luz libre o el ancho del casetón sería restarle 10 centímetros, me daría de .51 metros. Son parecidos, ¿listo? O sea, en obra tendrían que mandar a hacer en total 1, 2, 3, 4 casetones aquí. 4 casetones con un ancho de 0.575 metros. Aquí otros 4 casetones tipo 1, llamemos a este tipo 1, 4 casetones tipo 1. Y aquí tendrías que hacer 2 casetones tipo 2. Casetón tipo 2. Evidentemente pues vamos a diseñarlo con los 4 casetones tipo 1, que es un ancho aferente, vamos a obtener un ancho aferente mayor. Listo, pues para optimizar y en el voladizo podríamos dejarlo de manera simétrica, o si quieren simplemente se colocan 2 casetones del mismo ancho, .575, y el otro casetón va a quedar más pequeño. Son cosas que ya se pueden manejar en obra, y usualmente en obra cambian totalmente esta distribución para economizar un poco más respecto a los materiales. Así que vámonos con esta separación. O sea, esta era la teórica. En la práctica, para garantizar el menor desperdicio posible, vamos a tomar una luz libre de 57,5 metros en la práctica. Entonces tenemos aquí .575 metros, y con eso la separación me queda inmediatamente definida.
centro a centro sería punto 57,5 más 5 centímetros de cada lado, tendríamos una separación de punto 67,5 metros. Muy bien, ahí está definida hasta ahora las dimensiones longitudinales. Nos falta establecer la altura. La altura la vamos a calcular con el criterio de control de deflexiones. Vamos a utilizar la altura correspondiente, ya les digo, vamos a utilizar la tabla en la que se considera que el elemento que se está diseñando, sea esta losa, soporta elementos susceptibles a dañarse debido a grandes deflexiones. El modelo estructural que se está manejando para esta losa pues es evidentemente un modelo simplemente apoyado. Solo tenemos una longitud de 5 metros. Así que pues la altura mínima según la tabla de control de deflexiones para losas nervadas en una dirección simplemente apoyada sería L sobre 11, o sea 5 metros sobre 11 nos daría una altura mínima de punto 45 metros, está muy aproximado, punto 45,4 metros. Podemos hablar de una altura, esta altura debía compararse con la altura de las vigas. Aquí constructivamente habría un inconveniente, aunque todo esto tiene que empalmarse en algún momento, el diseño de la losa con el diseño de las vigas. Si las vigas me quedan diseñadas, por ejemplo, de 30 centímetros por 40 centímetros, entonces esas viguetas que estoy diseñando van a quedar por debajo, no tienen anclaje, no tengo cómo asegurarlas, es una condición que no se puede presentar. Así que esa altura debe igualarse como máximo a la altura de las viguetas, es decir, que para estos 5 metros, pues colocar 45 centímetros sería inviable comparándolo con la dimensión de las vigas, a menos que las vigas también requieran un peralte elevado de 50 centímetros quizás, entonces ahí sí podrías hacer el empalme. Vamos a decir que la altura mínima que vamos a colocar, en el caso hipotético en que las vigas tuvieran 40 centímetros, va a ser de la altura propuesta va a ser de 40 centímetros, o sea, menor a la altura mínima. Entonces queda la condición que se deben verificar, se deben calcular deflexiones. En la práctica les digo, no hay mucho inconveniente. Listo, me está pidiendo como 5 centímetros de más, le coloco 40, no habrá mucho inconveniente. Esas deflexiones con seguridad van a cumplir. Entonces nos vamos a ir con una altura de la losa de 40 centímetros. Este predimensionamiento es indispensable hacerlo porque necesitamos calcular el peso propio de esta losa. Para el caso de la losa maciza era mucho más sencillo, pero en la losa aligerada tenemos pues más cargas o más elementos para analizar el peso. Entonces miremos con ese predimensionamiento cuál sería el peso propio de la losa aligerada. Muy bien, esos pesos que normalmente se presentan en una estructura siempre se dan en unidades de kilonewton metro cuadrado, es lo más normal. Bajo esa condición, entonces establezcamos cuáles son los pesos. Comencemos con el peso de la placa. Este peso sí súper fácil. Tienes una loseta de 5 centímetros de espesor. Entonces, peso de la placa sería concreto de 24 kilonewton metro cúbico por el peso de la placa, que es 0,05 metros.
Entonces me estaría dando un peso de 1.2 kilonewton metro cuadrado. Muy bien, pasemos a los nervios. Entonces este es un nervio, este es un nervio. ¿Cómo vamos a calcular el peso de los nervios? Entonces miremos en planta, esos nervios se verían como así. Algo así. Muy bien. Así que, ¿cuál es el ancho aferente de un nervio? Pues sería la mitad de esta separación o de este casetón, la mitad de este casetón. Esta separación es de 0.675 metros. ¿Listo? Eso es lo que el área aferente correspondiente a un nervio. Entonces tendríamos toda esta área. Muy bien. Así que el peso lo vamos a calcular pues de la siguiente manera. Vamos a tomar un ancho de 1 metro, pues porque ya vimos que cuando evaluamos siempre 1 metro de ancho es mucho más fácil ver las cargas. Entonces miremos en esta área aferente, que sería igual a 1 metro por 0.675 metros, 0.675 metros cuadrados. ¿Cuál sería el peso que le corresponde a un nervio? Entonces el peso del nervio sería igual a 24 kilonewton metro cúbico. La sección transversal sería ancho de 10 centímetros y la altura del nervio pues es el complemento de esta altura, que sería 35 centímetros. ¿Listo? Bajo la condición que le estamos colocando 40 centímetros de altura. Entonces por punto 35 metros por punto 35, y como estamos analizando 1 metro de ancho, entonces por 1 metro. Todo esto me daría metros cúbicos, o sea que el peso total de un nervio en ese metro de losa sería de 0.84 kilonewton. Yo necesito obtener un peso en kilonewton metro cuadrado. Entonces lo que hago es dividirlo entre el área aferente. Así que el peso del nervio va a ser igual a 0.84 kilonewton dividido entre el área aferente, que es 0.675 metros cuadrados. Ese peso sería equivalente a 1.24 kilonewton metro cuadrado. Ese sería peso de la losa, peso del nervio. Muy bien, si sumamos esos dos pesos vemos que estamos lejos de esa losa de 20 centímetros que se calculó anteriormente. Era una losa muy pesada, su peso era de 4.8 kilonewton metro cuadrado. Aquí entre los Z y nervios tenemos 1.2 más 1.24, solamente 2.44 kilonewton metro cuadrado, la mitad. ¿Qué más tenemos que considerar? En este peso, aunque no es peso propio de la losa, sí va a ser el peso del casetón. Entonces, como el peso del casetón es un elemento que no hace parte del sistema estructural, pues ese peso del casetón se tiene que determinar según la especificación del material. Ese peso del casetón, dependiendo del casetón, digamos que se use un casetón en geotextil. Geotextil tiene un peso aproximado de según la especificación, ¿no?
Es un peso súper bajito, 0.20 kilonewton metro cuadrado. Entonces ya tenemos también el peso del casetón y les dejo la condición que es según la especificación. Pero pues la idea es que coloques un aligerante, un peso liviano, estamos aligerando la losa. Muy bien, tenemos entonces definido el peso de la losa. Entonces ese peso es de 2.44 kilonewton metro cuadrado con un casetón que pesa 0.20 kilonewton metro cuadrado. Con esto ya podemos pasar a evaluar el resto de cargas que hay en la losa. Antes de hacer la evaluación del resto de cargas adicionales, miremos si esta losa exige la necesidad de colocar riostras. Es evidente que sí, porque tenemos aquí una longitud de 5 metros y recordemos cuáles eran las condiciones para colocar o no la riostra, 10H o 4 metros como máximo. Entonces en este caso pues nos está dando lo mismo, 10 veces el espesor si la altura es de 40, que fue lo que colocamos, pues serían los mismos 4 metros. Así que como máximo la longitud debería ser 4 metros, tenemos 5, entonces es obligatorio colocar una riostra justo en el centro. Esta es la riostra. Para ese caso de la riostra hay que ser muy cuidadoso también en cómo calculamos ese peso propio de la riostra. Peso de la riostra. Ese peso de la riostra, entonces voy a traerme este esquema. Lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Recordemos, el ancho de aferencia del nervio no cambia, sigue siendo 0.675 metros. Ahora, ¿qué pasa? Que por aquí vas a tener una riostra. Aquí una riostra. La riostra se funde entre nervios. Es un elemento que es secundario. El acero tiene que ser continuo en el nervio. En la riostra se puede cortar, es un elemento que pues se le coloca algo de acero para darle la forma al elemento. Pero esto no se diseña, estructuralmente la riostra no tiene ningún cálculo para ese acero. Muy bien, así que solamente aporta peso. De modo que para este caso, si yo voy a analizar cuál es el peso de esa riostra, tendría la siguiente condición. Recordemos que el ancho o la luz libre quedó de 0.575. Entonces, esta longitud de la riostra que está incluida en el ancho aferente sería 0.575 medios y por acá también 0.575 medios. Esa es la longitud de la riostra. Entonces, longitud de la riostra sería igual a 0.575 metros. Total en el ancho aferente. Igual a 0.675 metros. La sección transversal de la losa. Esa sección transversal de la losa usualmente se coloca la misma sección de la vigueta, al menos la misma altura. ¿Listo? Visto esa riostra, aquí en la sección transversal, tendríamos
Ok, viendo esa riostra, entonces esa riostra se debe colocar al menos de la misma altura del nervio, porque la idea es que rigidice ese nervio. Entonces esa riostra iría aquí con la misma altura del nervio. Aquí está la riostra. De modo que para calcular entonces el peso de esa riostra tendríamos peso de la riostra sería igual a 24 kilonewton metro cúbico, que es lo que pesa el concreto, por la sección transversal. Podemos tomar el mismo ancho de 10 centímetros. No es práctico colocar menos de 10 centímetros. Para hacerlo en obra sería difícil. Entonces la sección transversal sería 10 centímetros por 35 centímetros. Entonces tendría por punto 10 y por punto 35. Ese peso es de 0.84 kilonewton por metro. ¿Listo? Para este caso. Pero me falta la longitud. Coloquemos de una vez la longitud para no hacer doble cálculo. Entonces, permítame. Por la longitud, esta longitud que ya se había calculado, que dio 0.575 metros cúbicos. Así que el peso de la riostra da 24 por punto 10 por punto 35 por punto 575. Me daría punto 483 kilonewton. Para determinar el área aferente en la que vamos a distribuir ese. Para determinar el área aferente en la que vamos a distribuir ese peso, de la losa, entonces miremos el esquema en planta, en el que habíamos calculado la longitud de los casetones, que es mucho más fácil. El área aferente está dada respecto al mismo nervio. Entonces tenemos que el nervio tiene este ancho aferente, sería la separación medios por aquí y la separación medios por acá. Como tenemos solamente una vigueta, una riostra, perdón, en este ancho aferente, entonces la distribución para el caso del peso de la riostra tenemos que hacerla por esta área aferente para la riostra. Esa área aferente sería igual a la separación nervio a nervio, .675, por la longitud del nervio, que sería de 5 metros, pero habría que restarle lo que tienen las vigas, que habíamos dicho eran de 30 por 30, entonces le restamos 15 metros. Perdón, 15 centímetros a cada lado. Así que tendríamos una longitud de 4.70 metros. De ahí que el ancho o el área aferente para el caso del peso de la riostra sería 4.7 por .675, 3.17 metros cuadrados. En esa proporción estaría distribuida pues este peso de esta losa. Recordemos que en el nervio no pasa, aquí es por problemas del dibujo, o sea, esta es la colocación de la losa, no duplicamos el peso en esa intersección. Entonces, el peso de la riostra sería lo que pesaba la sección transversal, .883, entre el área aferente, que es 3.17 metros cuadrados. Es un peso realmente pequeño, ese peso que transmite la losa
es pequeño. Me está dando un peso de 0.15 kilonewton metro cuadrado. Entonces ya tenemos otro peso aquí que se le suma a la configuración de la losa. Esta parte es como la más tediosa en el cálculo de las cargas para el caso de la losa aligerada. Miremos conclusión o evaluación final de las cargas mejor. Evaluación final de las cargas. Vamos a calcular peso propio de la loseta o de la placa compresión, peso propio del nervio, peso propio de la riostra, el peso de la riostra dio, perdón, el peso del nervio 244, de la loseta a compresión 1,2 y del nervio 1,24. 1.2 kilonewton metro cuadrado, 1,24 kilonewton metro cuadrado es el peso del nervio. El casetón me hace falta. El casetón, si sale por especificación, es más o menos 0.20 kilonewton metro cuadrado. La riostra está dando de 0.15 kilonewton metro cuadrado. Este sería todo el sistema que se ensamblaría para definir lo que funciona como losa aligerada. O sea, podríamos decir que todo esto define el peso total de la losa. Son elementos necesarios para construir esa losa. Lo demás ya vienen siendo acabados, por ejemplo el piso, dejemos el mismo piso que utilizamos en la losa maciza, piso en cerámica de 1,10 kilonewton metro cuadrado. El cielo raso en panel yeso con estructura metálica, se trabajó con 0.5 kilonewton metro cuadrado. Y los muros, no recuerdo ese peso de muros, de 2.5 fue como lo evaluamos en el caso anterior, 2.5 kilonewton metro cuadrado. Así que todo esto me daría lo que es la carga muerta. $6.89 kilonewton metro cuadrado. Vamos a aproximarla a 7 kilonewton metro cuadrado. Y la carga viva sigue siendo la misma carga de 2 kilonewton metro cuadrado, que es correspondiente a salones de clase. Muy bien. Con esas cargas, pasamos entonces a ver las combinaciones. La primera combinación 1.4D, la segunda combinación 1.2D más 1.6L. Para la primera combinación tendríamos una carga de 9.8 kilonewton metro cuadrado. Para la segunda carga tendríamos una carga de 11.6 kilonewton metro cuadrado. Sin duda, pues la segunda combinación me da la carga última. Hasta aquí es la parte como engorrosa, más o menos jardica, de calcular las cargas en la losa aligerada. Lo siguiente ya se vuelve lo que habíamos visto del diseño de vigas. Tú tienes un elemento, para este caso, y para hacerlo fácil, pues tomamos una viga simplemente apoyada, por eso se puso la vigueta a trabajar en esa dirección, donde la longitud es de 5 metros y la carga uniformemente distribuida es de 11.6 kilonewton metro cuadrado. Esto viene siendo lo mismo, ¿listo? O sea, este es un modelo de una viga
que ustedes ya han trabajado a lo largo de todo el curso. ¿Qué sección transversal va a utilizar? En la clase de secciones no rectangulares, yo la trabajé como si fuera una sección en T, viendo pues si se comportaba como sección en T, y que al final dio que no, que era una sección eh, rectangular, porque la parte en compresión estaba arriba. De manera mucho más conservadora y para no complicarnos tanto, podemos asumir la sección transversal como una sección rectangular de esta manera. Esta es la sección con la que trabajaremos. Entonces, la parte de la loseta compresión es un factor de seguridad, digamos, en sí esto se funde monolíticamente, pero podemos decidir no considerarlo. Entonces, la sección transversal que utilizaremos va a ser una sección de tamaño 10 por 40 centímetros. Y en esa sección, pues vamos a calcular cuál es el acero requerido. Condición de diseño: MU igual a phi MN. MU para esta viga que es simplemente apoyada sería W sub U por la longitud al cuadrado entre 8. Me estaría dando 11.6 por 5 al cuadrado dividido 8, daría 36.25 kilonewton metro. Entonces igualamos MU a phi MN y con esta ecuación despejamos el área de acero requerido. Necesito determinar cuál es mi altura efectiva D. Entonces D sería igual a 40 centímetros menos recubrimiento. Podemos tomar el recubrimiento igual a 2 centímetros bajo el mismo criterio del caso anterior cuando tenemos losas. Verifiquemos ese recubrimiento. Protección del refuerzo. Concreto no expuesto a la intemperie, losas, muros y viguetas. Nosotros estamos diseñando viguetas, entonces sí dice que si vamos a utilizar barras número 4 o mayores, el recubrimiento, número 14, perdón, el recubrimiento es de 4 centímetros. Si las barras son número 11 o menores, que con seguridad va a ser nuestro caso, utilizamos 2 centímetros. Entonces podemos hablar de 2 centímetros de recubrimiento, menos 2 centímetros de recubrimiento, menos este elemento con seguridad va a tener un estribo. El estribo normalmente se coloca de esta forma porque lo más usual es que coloques una o dos barras en paquete. Este estribo es pequeño, realmente casi ese no se necesita mucho para resistencia, es más un requisito de montaje. Hablemos de que se coloca un estribo número 2. Entonces el diámetro de la número 2 es de 0.63. Tendríamos 0.63 que es el diámetro del estribo y de medios. Entonces vamos a asumir que vamos a colocar número 4, 1.27 medios. Esa altura efectiva me daría de 36.7 centímetros. Muy bien, con esas condiciones puedo venir y determinar cuál es el acero requerido. Mi momento último da 36.25. El ancho, la altura efectiva D sería 0.367 y el ancho es de 10 centímetros y vamos a colocar número 4. Con eso el área de acero requerido me está dando de 2.88 centímetros cuadrados. Acero requerido 2.88 centímetros cuadrados es lo que debería colocarle
a esta vigueta, pasándolo a número 4, que tiene un área de 1,27, entonces tendría que colocar 2,88 entre 1,27. Habla de colocar 2,26 barras, o sea, lo aproximo al mayor, 3, número 4. Colocar 3 en paquete, se podrían colocar esas 3 barras en paquete, pero no es tan recomendable. Como máximo, en realidad yo recomiendo 2 barras como máximo en paquete. Y obviamente colocarlas en fila no caben en los 10 centímetros, y armar un estribo en 10 centímetros pues tampoco es tan factible. Así que podemos subir el diámetro de la barra si colocamos número 5. Entonces recordemos que el diámetro de la número 5 es de 1,98 centímetros cuadrados, así que aproximadamente aquí hablaría de colocar 2 números 5. Esta sería una opción mucho más fácil para el montaje de la vigueta. Vamos entonces a colocar 2 números 5. Igual que el caso de la viga, verifiquemos cuantías mínimas y cuantías máximas. Acero mínimo, esto es una viga. El acero mínimo 0.003 por el ancho que son 0.033 por el ancho que son 10 centímetros por la altura que sería 36.7 centímetros. Tendrías un acero mínimo de 1,21 centímetros cuadrados. Si estamos colocando número 5, equivale a colocar una número 5, sería el acero mínimo, o sea que podrías optimizar acero haciendo el corte de una número 5. Esa se las dejo a ustedes de tarea, optimizar cortando una número 5. Miremos el acero máximo. Con seguridad no vamos a superar el acero máximo, pero tenemos que hacer la verificación. 0.0136 por 10 y por 36.7 por 10 y por 36.7 me daría un área de 4.99 centímetros cuadrados. Es mayor que el acero suministrado, que es igual a 2 por 1,98. Me está dando 3.96 centímetros cuadrados, entonces está ok. Y podemos optimizar. Anchos no verifico porque ese acero se colocaría en paquete. Entonces voy a colocar la sección más grande. Estaríamos diciendo que coloco un estribo que en realidad es un gancho, se coloca en esta forma, en una forma de S, y abajo entonces colocaría en paquete 2 número 5. Con eso me disminuye un poco la resistencia, ¿no? Ya la verificamos. O sea, el D estaría en el centro de esas 2 barras en paquete. Aquí estarían 2 número 5. Arriba no necesitas la viga simplemente apoyada, podrías colocar un acero simplemente de montaje, una número 3, que es acero de montaje. Muy bien, miremos, calculemos la resistencia con este D que es menor. Entonces el D para la condición ya final de diseño sería 40 centímetros menos 2 de recubrimiento menos el estribo, que sería .63, y menos el diámetro de una número 5, que es no es punto, es más de 1 centímetro.
5 dividido 8 por 2.54, 1,59, que es el diámetro de una número 5. Ahí me daría justo el D. Entonces, este D me daría 40 menos 4 menos 0.63 menos 1.59. Me daría 35.78 centímetros. Verifiquemos con este D cuál es la resistencia. Entonces, calculamos con la cantidad de acero, o sea, colocando un área de acero igual a 2 número 5, que equivalen a 3.96 centímetros cuadrados. Entonces me quedaría 0.9 por 3.96 dividido 100 al cuadrado por 420 por 1000 por D, que es 0.3578 menos A medios, 0.59 por 3.96 sobre 100 al cuadrado por B, que es 10 centímetros. Punto 10 por relación de resistencias 420 entre 21. El momento último me estaría dando de 46.56 kilonewton metro, que es mayor que el momento MU de 36.25 kilonewton metro, o sea, estamos más que bien. Y obviamente era evidente, inicialmente se requerían 2.88 y miren lo que estoy colocando por la cuantía por el diámetro de la barra, así que estoy sobrada. Ese sería el acero a flexión, no necesito verificar nada más, la separación no hay problema, estamos colocando barras en paquetes. Ahora miremos el caso del diseño acortante. El diseño acortante es igual que en las vigas. Sin embargo, pues puedes iniciar estableciendo si se requiere o no el diseño acortante, o si solo es necesario colocar un área de acero mínimo, o si definitivamente esa vigueta no requiere de estribos. Entonces recordemos que hay que calcular la capacidad acortante del concreto. Es igual a 0.75 por 1/6 por raíz de 21 por el ancho en metros, en milímetros, y por B por D, ¿no? Por D, que sería ya el definitivo, el real, 357.8 milímetros. Y esto lo dividimos entre 1000 para que me dé de una vez en kilonewton. Hay algo importante antes de hacer este cálculo, y vale la pena ya que estamos diseñando una losa aligerada. En el capítulo C8, 13.8, me establece una condición para losas aligeradas. La norma dice que B sub C es un 10% más grande que raíz de F'C sextos por B y por D. O sea, permite aumentar esa resistencia al cortante en el caso de losas aligeradas. Entonces podemos aumentarlo por 1.10. Eso para aumentar esa resistencia. Otra condición que podemos también considerar es el caso del BSU. Recordemos que el BSU máximo está en una reacción donde esa reacción te está generando compresión. Entonces
como tenemos una reacción de compresión y no tenemos cargas puntuales, la carga está uniformemente distribuida, yo puedo tomar B sub U máximo como el B sub U medido a una distancia D del eje del apoyo. Cortante de diseño como el correspondiente a una distancia de la cara del apoyo. También podría ser esa condición. Verifiquemos cuánto me da la resistencia aumentándola en un 10% para el caso de losas aligeradas. Tendría entonces la siguiente condición. Tendría una resistencia de 22.54 kN. ¿Cuánto me da B sub U? El modelo de la losa es simplemente apoyada, sería 11.6 por 5 medios. 11.6 por 5 medios, WL medios. Me está dando un cortante de 29 kN. ¿Listo? O sea que tenemos la condición que el cortante requerido, la solicitación, es mayor que la capacidad acortante del concreto. Así que conclusión, hay que diseñar el acero transversal. Como esto ya se había explicado en un video anterior, o sea, ustedes tienen un video completo del diseño acortante, les pido que hagan este diseño como tarea. Bajo la condición que tienen estribos número 2, o sea, falta muy poquito, 22 a 29, estos estribos van a dar bien separados, pero recuerden que se debe cumplir con cuantía mínima, verificar el área transversal mínimo. Entonces, utilicen estribos número 2. Para este caso, solamente tenemos una rama de estribos. Entonces, en este caso, el área transversal solamente equivale a una número 2. El área de la número 2 son 32 centímetros cuadrados, así que esto es lo que utilizarías para hacer el diseño y calcular la separación. Tengan cuidado con eso. ¿Listo? Solo también tenemos una rama, no tenemos un estribo rectangular. Entonces, con esa sola ramita calculamos pues cuál es la resistencia que pueden aportar esos estribos número 2, verificando la separación. Eso les queda entonces de tarea adicional. Y con eso completamos el diseño del nervio. La parte que nos falta es el diseño de la loseta. ¿Qué pasa con esa loseta a compresión? Recordemos, tenemos que tratar de utilizar un modelo lo más simple posible. Entonces, voy acá a mostrar cómo tenemos la distribución de las losas, de los nervios. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Si vamos a analizar la loseta de compresión, este modelo de la loseta es igual que una losa maciza, es lo mismo, porque vas a diseñar una sección transversal con un ancho de 1 metro. Entonces, de este modelo de acá vas a tomar solamente 1 metro de ancho. Tomas 1 metro. Ese es tu modelo de losa maciza. Entonces, tienes 1 metro de ancho. Y tienes un espesor que es igual a sub F, que es igual a 5 centímetros.
Muy bien, así que ustedes ya vieron el diseño de la loseta, ya saben cuál es el procedimiento. Entonces si vemos este modelo de la loseta, pues aquí tiene un apoyo, tiene un apoyo, tiene un apoyo, tiene un apoyo, tiene un apoyo. O sea, es un modelo de una losa maciza con varios apoyos, y los apoyos tienen la misma separación. La separación pues va a ser la separación centro a centro que se había calculado, que era de .675 metros, .675 metros, .675 metros. Tú podrías analizar este modelo simplemente apoyado, estáticamente indeterminado, colocándole la carga W sub U. Esa carga W sub U, ¿cómo la calculas? Pues va a considerar el peso propio de la loseta, va a considerar, no metes nervio porque antes la loseta se está apoyando en el nervio, o sea, todos estos apoyos son nervios, el nervio es el que recibe la loseta. Entonces solamente tendrías el peso de la loseta, nervio no, riostra no, casetón no, le sumas piso, cielo raso y muros. Así que esas cargas mucho más fáciles de calcular. La loseta es de 5 centímetros, el piso dijimos 1,10, cielo raso de 0,5, muro de 2,5. El peso de la loseta 24 por 0,05 es de 1,2. Con todo esto tienes una carga muerta de 1,2 más 1,1 más 0,5 y más 2,5 de 5,3. O sea, solamente consideras los elementos que se van a apoyar en la loseta: piso, cielo raso, muros. Eso que el cielo raso podemos quitarlo, porque el cielo raso va a estar apoyado en los nervios. Entonces no va. El cielo raso, en el caso de las losas aligeradas, si apoyas en el nervio. Así que este peso es menor, me daría de 4,8 kilonewton metro cuadrado. La carga viva, sí, nosotros que usamos carga viva vamos a estar pisando esa loseta con 2 kilonewton metro cuadrado. Entonces la carga última, ya sabemos que la segunda combinación es la que domina, 1,2D más 1,6L. Entonces tenemos 1,2 por 4,8 más 1,6 por 2, tenemos una carga de 8,96 kilonewton metro cuadrado. Podemos trabajar con una carga de 9 kilonewton metro cuadrado. Entonces aquí tendrías 9 kilonewton metro cuadrado. Así que tú podrías sacar este modelo estáticamente determinado. La idea en esta parte es que seamos lo más simples posible. Entonces, utilicemos un modelo mucho más crítico y más fácil de analizar. Un modelo simplemente apoyado. Si ese modelo simplemente apoyado te cumple, pues te va a cumplir el modelo continuo, que en realidad es el que va a tener la loseta de compresión. El modelo simplemente apoyado sería este, con una carga de 9 kilonewton por metro, ya considerando que tenemos 1 metro de longitud. ¿Listo? O sea que esta carga evaluada en 1 metro, pues me queda en kilonewton por metro. Calculamos MU, B sub U. MU me daría 9 por 0,675 al cuadrado dividido 2, un momento de 2,05 kilonewton metro, y un cortante de 9 por 0,675 dividido 2, un cortante de 3,04 kilonewton. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué ustedes van a hacer? Porque esto ya se explicó en el modelo de losa maciza.
Deben verificar la capacidad del concreto. Recuerden que para la losa maciza el concreto solo debe ser capaz de resistir B sub U. Entonces, verificar que solo el concreto resiste el cortante. ¿Listo? Muy bien. Entonces establecen si se cumple la condición. En dado caso que no se cumpla, o sea que la capacidad del cortante es menor a 3.04, lo que tienes que hacer pues es aumentar el espesor, o sea te está diciendo 5 centímetros no son suficientes, habría que aumentarlo. Si eso llega a pasar, pues hay que aumentar, hay que cambiar todos los cálculos iniciales de la misma losa aligerada, porque habría que aumentar el peso de esa losa. Esperemos que cumplan, me cuentan si les cumplió o no. Y aplicando la condición de diseño, MU sobre phi, MU igual a phi MN, solicitación igual a capacidad, despejamos el área de acero requerida. De esta condición, recuerden que tienen que verificarlo contra el área de acero de retracción y temperatura. Si esa losa para ese momento tan pequeño no necesita acero, prácticamente te dice coloca una número 2 cada 60 centímetros, recuerden que deben cumplir al menos con la cuantía mínima por retracción y temperatura. Como el acero es grado 60, sería 0.018 B por H. Entonces, al menos esta cuantía debería tener la loseta de compresión. Esta última parte la pasé así rápido porque es que ya tenemos todo. O sea, de aquí en adelante, cualquier elemento que sea de concreto reforzado, ustedes ya tienen la teoría para analizarlo y para diseñarlo, ya sea para calcular la resistencia a flexión o la resistencia a cortante, para hacer control de deflexiones, colocando al menos una altura mínima. Entonces tienen toda la teoría. Miren que todo se vuelve repetitivo. Del diseño de las losas, lo único diferente es la forma de extraer el modelo para poder entenderlo para el caso de losa maciza, y de interpretar cómo se coloca el acero, que se coloca expresando pues cada cuánto hay que colocar las barras, o sea se indica la separación de las barras. No es complejo y la teoría es la misma, utilizamos todo lo que se había visto en vigas. Para el caso de losa aligerada, lo más tedioso es calcular las cargas, calcular la carga del casetón, la carga del nervio, de la loseta, de la riostra, porque hay que hacer un predimensionamiento inicial. Una vez tú tengas todas esas cargas, ya la parte del diseño se vuelve repetitivo respecto a lo que ya se había visto. Entonces con eso se termina el contenido del curso y si hay alguna pregunta pues la resolvemos durante la clase.